Dixo Daily presenta. Quedarse sin visa es apenas el principio, y Andy lo sabe. Y por eso, la absurda carta. La noche de ayer, millones de mexicanos celebramos una noticia. Andy, el narco junior del Morenato, confesaba en una carta que le habían quitado la visa gringa. A todas luces, la carta era un burdo intento de controlar la narrativa y de empujar la patraña de la persecución política por parte del gringo malo. En su papel de abogada defensora de los Juniors López, hoy Sheinbaum repitió con disciplina las patrañas de la carta y mintió burdamente, asegurando que Andy no aparece en ninguno de los expedientes de la Fiscalía General de la República. En este episodio te voy a hacer un recuento de todos los escándalos de corrupción que ha protagonizado Andy y de las claras menciones en diversos expedientes criminales en las que aparece. En Factor Kaiser lo hemos mencionado en 46 episodios. A diferencia de lo que asegura la Liz Vilchis de pelo chino y sus listas inquisitorias, decirle narcopartido a Morena no es una campaña, es una simple descripción. De eso se trata el episodio 503 de Factor Kaiser. Gracias por acompañarnos durante los primeros 500 episodios. 22 millones de personas han visto estos primeros 500 episodios en 3 años y medio, solo en este canal de YouTube, a los que se suman millones más que nos escuchan en todas las plataformas de podcast y apenas estamos empezando con este proyecto, Esa es la resistencia de ciudadanos útiles y felices, con quienes estoy profundamente agradecido y sobre todo comprometido. Únete a la resistencia. Suscríbete al canal, comparte todos los contenidos y ayuda a los pequeños con cáncer de Oaxaca uniéndote a la sección Ciudadano Comprometido. Es hora de recuperar nuestro país. México te necesita a ti. Información, política, datos duros, análisis y opinión. Factor de cambio con Max Kaiser. Factor Kaiser. Yo ya me iba a dormir ayer y una noticia alegró mi noche, pero también la alargó. Le quitaron la visa a Andy. Como cuando mete un gol tu equipo favorito y te esperas a que no lo vayan a anular en el VAR, me esperé a confirmar que no fuera otra de las locuras falsas de Simón Levy, que algún incauto le dio por buena y la promovió por todos lados. Pero rápido me encontré con la carta que escribió este pinche junior soberbio, hijo del presidente más corrupto y mentiroso de la historia de México. Tengo muchos años analizando la política y conociendo expertos en manejo de crisis para creer que esa carta es un simple desvarío de un junior resentido en una noche de calentura. De entrada, se adelanta la nota que seguro sabía que alguien más iba a explotar. Esta es una de las claves que recomiendan los expertos en manejo de crisis. Adelántate a la nota para que tú puedas controlar o por lo menos dirigir la narrativa. Por eso la publica ayer en la noche, para que todo el mundo la replique y se comunique su narrativa de víctima política del gringo malo. Y eso sea de lo que se hable hoy en la mañana, por lo menos entre los fieles de su narcopartido. Desde anoche puse yo un tuit explicando que la carta no era para Trump, sino para los fieles de su narcosecta, que son las personas que necesita mantener a su lado, para que nadie se le vaya a ocurrir ir contra él en México o dejarlo expuesto. También explicaba en el tuit que aprovecha el junior la carta, sabiendo que todo el mundo la replicaría en redes y plataformas, para subirse 1000 peldaños y ponerse a la altura del presidente del país más poderoso del mundo, como si dialogara con él. Haga usted el favor. El pinche junior, que solo es conocido porque es homónimo de su padre, que jamás ha sido relevante como figura política en ningún foro más que adentro de su partido, porque él es el que teje los hilos de su papá, se hace pasar en su carta como alguien tan relevante que puede dirigirse a un presidente y hasta exigirle que corra a los funcionarios que él cree que lo están persiguiendo políticamente. Por eso, quienes no son parte de la narcosecta y leyeron la carta como si fuera dirigida a Trump, dijeron de inmediato, pinche junior, pendejo y soberbio. Pero la carta no era para quienes no pertenecemos a la narcosecta. Hoy pudimos ver, con vergüenza, que la carta era también una instrucción para su abogada defensora, quien administra la oficina de la presidencia, y que rápido salió a repetir la patraña de la persecución política, la violación a la soberanía del gringo malo, etcétera, etcétera. Con cara desencajada, muy enojada, con los ojos rojos y vidriosos, la señora Sheinbaum repetía las sandeces de la carta como si fueran verdades absolutas. Cito a la seño.
Mi opinión es que esta cancelación de visas que han hecho, ellos le llaman a personas políticamente expuestas, tiene un sentido político esencialmente, afirmó. Sigo la cita. Son búsquedas de interferir, de haber injerencia en la política mexicana y no debe ser así. Debe haber una relación de mutuo respeto. Cuando cualquier ciudadano mexicano, cualquiera que sea su profesión, es más, político, cualquiera que sea su partido político, pues que presente pruebas y que sea juzgado de acuerdo a las leyes. Pero tiene que haber pruebas. Ya es un meme, de verdad, ya es un meme esto de pruebas, pruebas. Sigo con la cita. Le quitaron la visa al hijo del presidente. Escándalo mundial, ironizó. Sigo con la cita de la mañanera. No hay nada contra el hijo del presidente. Ojo, es cita, ¿eh? Le sigue diciendo el presidente. Sigo con la cita. Y si hubiera por parte de la Fiscalía una investigación, nosotros, como lo hemos dicho, nosotros no vamos a cubrir a nadie si se cometió un delito. A nadie. Pero tampoco porque Estados Unidos le quite una visa, le vamos a abrir una investigación. ¿Cuál es el motivo? Cierro la cita. Y allí es donde se acaba el discurso politiquero barato y empiezan las mentiras graves. No hay nada contra el hijo del presidente, dice su abogada defensora en el circo mañanero de hoy. Con la ayuda de Claude Cowork, sistematicé los 502 guiones de Factor Kaiser que tengo hasta hoy y los convertimos en un acervo increíble al que puedo acudir para recuperar información, para crear redes de complicidades, analizar vínculos y tendencias y generar análisis más sofisticados sobre los últimos 4 años de la vida política en México. De arranque, te puedo decir que encontramos que Andy, el narco junior del narcopartido Morena, ha sido protagonista en 46 episodios de Factor Kaiser. Y así, decir que no hay nada contra el hijo del presidente no solo es una burda mentira, sino la confesión más increíble del nivel de impunidad y protección de la que ha gozado. Ahorita te voy a platicar un breve resumen de todas las veces que lo he mencionado y en relación a qué temas. Pero antes, deja atiendo la otra mentira burda de Sheinbaum de hoy. Cito a la señora otra vez. Si hubiera por parte de la Fiscalía una investigación, nosotros, como lo hemos dicho, nosotros no vamos a cubrir a nadie si cometió un delito. Cierro la cita, el doble nosotros desde ella. Apenas hace un mes, en un artículo de Político MX, del 16 de julio de este año, nos enteramos de que un nuevo testigo en la trama del huachicol fiscal señaló que una de sus superiores dentro de la Secretaría de la Marina le habría pedido ayudar a su extitular, Rafael Ojeda Durán, para que autorizara un barco con combustible ilegal que estaría ligado a Andy López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, tras el decomiso del buque Challenge Proicon en marzo de 2025 en Tampico. Este nuevo testigo de identidad resguardada, que responde a las siglas JCSP, declaró que Miguel Ángel Solano Ruiz, apodado Capitán Sol, le habría comentado que iba a hablar con Ojeda Durán para controlar la situación del Torn Agnes, otro buque con huachicol que había llegado en las mismas fechas a la aduana de Guaymas, en Sonora. Voy a citar al testigo. Le mandé un mensaje a Solano diciéndole que eso no estaba autorizado, que ya se había salido de control. Me dijo que ya le iban a hablar al secretario de Marina para decirle que era un tema de Andy, a ver si a él no le hacían caso. Cierro la cita. Así dijo el testigo. Este nuevo testigo pertenece a la Secretaría de Marina y había trabajado previamente junto con Luis Alfredo García Arellano Villegas, capitán de navío y entonces encargado de la aduana de Guaymas, para que pudiera entrar en el buque llamado Seaways Citron en ese puerto en octubre de 2023, que contaba con el visto bueno de las áreas centrales y de la autorización de Farías Laguna. Desde septiembre del año pasado, también, Carlos Loret en su programa de Latinos expuso que Andy salía mencionado directamente 4 veces en el expediente que tiene la Fiscalía General de la República sobre el huachicol fiscal. Y así, la señora Sheinbaum miente burdamente otra vez y sin pudor alguno, porque lo único que le importa es cumplir con la chamba de abogada defensora de los juniors. Ahora, ¿es Andy una pobre víctima perseguida de la mala derecha del mundo? Ni madres. Es un pinche delincuente con seguro de impunidad, sostenido en México por el narcopartido de su papi. Como te decía, en Factor Kaiser lo he mencionado 46 veces, en 46 episodios, desde el episodio 50, desde hace más de 3 años. Primero, lo empecé a mencionar por los contratos de los amigos de Andy, Sedato.
El primer hilo destapado por Loret fue una red de contratos públicos dirigidos a empresas de amigos de Andy. Hugo Buentello, por ejemplo, obtuvo un contrato de Liconza por 86 millones de pesos. Ese amiguito también está implicado en el escándalo de Segalmex. E Industrias Wall, cuya marca Grava y Arena, la SEDATU obligó a instalar en 6 obras del programa Mi México Late, por unos 1,000 millones de pesos, incluidos el malecón de Villahermosa por 40 millones de pesos y otros más. El propio López lo admitió en la mañanera. Sí, hubo contratos para los amigos de Andy, aunque no son corruptos, dijo el pinche cínico. Luego apareció en escena su brother, Amílcar Olán, y los contratos de medicinas. Amílcar Olán, amigo íntimo de Andy, recibió del gobierno morenista de Quintana Roo contratos de medicinas por 300 millones de pesos en apenas 4 días. Loret afirmó tener 40 horas de audios sobre la operación. Olán reaparece como pieza articuladora de El Clan en varios escándalos posteriores. Después llegamos al Clan y al balasto del Tren Maya. En Factor Kaiser se documentó que Andy y su hermano Gonzalo Bobby López, junto con Amílcar Olán y Pedro Salazar, operando el negocio de balasto del Tren Maya vía la Sedena, entregaron material sin certificación de calidad y, según los audios de Latinus, sobornaron al laboratorio. Ahí va la cita. Al laboratorio hay que darle su mochada. Se escucha a uno de los pinches cínicos criminales decir. Luego escuchamos esa otra parte que dice, ya si se descarrila, es otro pedo. Una reunión de finales de 2021 en Polanco, con Bobby, Olán, el vicealmirante Farías y Arnold Rojas Tame, el señor de los tanques, quedó registrada como nodo del esquema. Después hablamos en Factor Kaiser de sus lujos y de la hipocresía de la autoridad. Frente al sermón de austeridad franciscana, en Factor Kaiser lo contrastamos con la vida de Andy, el sushi de 50,000 pesos, las obras carísimas en Japón, la casa en Houston, las chanclas Gucci, exhibidos como el emblema de que el combate a la pobreza no aplica para la familia gobernante. Después nos fuimos a la red institucional, el SAT y los narcogobernadores. En el acervo de Factor Kaiser pudimos encontrar que, por ejemplo, el titular del SAT, Antonio Martínez Dañino, señalado como cercano a él, egresados de la Prepa Logos ambos, es uno de sus operadores. Y su papel de afiliador de Morena, con figuras como el gobernador Rocha Moya, al que fue a afiliar directamente y se tomó la foto abrazándolo. De ahí pasamos al expediente quizá de los más graves de todos, el de Raúl Rocha Cantú, narco, armas, huachicol. En 2025 nos enteramos que Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, era investigado por narcotráfico, tráfico de armas y huachicol. ¿Y qué creen? Aparece como socio directo de Andy. La filtración de este expediente, que toca directamente a Andy y a Octavio Romero Oropesa, el exdirector de Pemex, fue seguramente, lo platicamos así en Factor Kaiser, lo que derramó la gota del vaso y que fulminó al fiscal Gertz Manero para dejarlo sin chamba y mandarlo a Londres. Y así, decir que este delincuente es inocente, perseguido político, es una locura. Mientras escribía el episodio de Factor Kaiser de hoy, salió el comunicado del narcopartido y los mensajes de personajes del narcopartido como la seño Citlali y Clarita Brugada, empujando la misma patraña de la persecución política, la soberanía, la utilización de la visa como propaganda de derecha, etc. Como lo dijimos desde aquel fatídico discurso de Sheinbaum en el Monumento a la Revolución, defendiendo a Rocha Moya a capa y espada, lo único que le queda al narcopartido es el discursito de soberanía y de víctimas de la derecha internacional. De eso se trató el vergonzoso episodio que protagonizó esta semana la Liz Vilchis de Petatiux, la Liz Vilchis de pelo chino, en su espacio cómico musical de los miércoles. Tratando de hacerse la sofisticada, presentó un estudio de la dinámica de redes sociales contra su narcopartido. Desde hace meses quieren imponer en Morena la idea de que decirles narcopartido es una opinión, una campaña negra de la derecha mala que los odia, sin importar que haya miles de pruebas por todos lados de que llevan años aliados con diversos grupos del crimen organizado en todos los órdenes de gobierno que todo México ha visto directamente. Insisten en la patraña de que es propaganda para desprestigiarlos. A la Liz Vilchis de Petatiux, a la Liz Vilchis de pelo chino, le salió de la chingada su teatrito de la Inquisición. Expuso 3 tipos de listas, políticos, analistas y tuiteros, con nombre y apellido, además de arrobas, con la clara intención de exponerlos a las hordas narcomorenistas y con la intención de seguir empujando la narrativa de que solo se les dice narcopartido porque esas listas de personas que expuso lo propagaban como parte de una campaña contra Morena.
La reacción fue brutal. La Liz Vilchis de Petatiux, la Liz Vilchis de pelo chino, tuvo que salir en un video a decir que no es lista. Sí, eso ya lo sabíamos. Sheinbaum también salió hoy en la mañana a decir, no es lista. Luisa solo... Así dijo. Y así el narcopartido perdió por completo la narrativa. Y por más millones que gaste y paleros en redes y medios que tengan, en México ya nadie tiene duda de que un voto por Morena es un voto por el narco. A ver, pero a mí me quedó la sensación de que algo está faltando, de que esto es apenas el principio, de que algo saben y no nos lo quieren decir. Héctor de Mauleón parece tener la misma intuición que yo. A media mañana escribió en su cuenta de Twitter, cito a Héctor, se dice en los pasillos de Palacio que a Andy le cancelaron la visa desde marzo y se decidió no hacerlo público, que la carta a Donald Trump es para curarse en salud porque vienen nuevas revelaciones vinculadas con la relación del Junior con los hijos de Rocha Moya y en la que aparecen como telón de fondo los Chapitos. Cierro la cita de Héctor. Pienso exactamente lo mismo. La carta del Junior es el inicio de una campaña de control de daños, de algo mucho más grande que viene. Ojalá que venga ya algo pronto, grande, fuerte, duro. Pero también urge que México reaccione. Como he dicho muchas veces ya, no hay duda de que Morena es un narcopartido. Su fundador es un narcopresidente. Sus hijos son unos criminales. Sus aliados más cercanos también lo son. Cientos de políticos y candidatos de Morena tienen ligas directas y probadas con el crimen organizado. ¿Por qué no lo están diciendo todos? ¿Por qué no lo está diciendo todo México, todo el mundo? ¿Por qué hay aún personas que no aborrecen esto que está pasando? ¿Por qué hay tantos medios, empresarios, analistas y líderes que callan ante esto? ¿Qué más necesitan? Nuestra obligación como ciudadanos útiles y felices de la resistencia es exigirle a todo mundo que diga claramente lo que todos ya sabemos. Un voto por Morena es un voto por el narco. Así de fácil. Y por eso, viva la resistencia. Una producción de Dixo.